Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, esta clase, este video corresponde al curso de Psicología Institucional, tanto para nivel inicial como para el profesorado a nivel primario. Como todas las clases o todos los videos que estamos haciendo, la idea es aclarar algunos conceptos de los que venimos trabajando y terminar de concretar el programa visto la altura del año en el que estamos. Entonces por ahí ya ir empezando a cerrar algunos conceptos y empezar a trabajar algunas pautas de lo que será el trabajo final definitivo. En este sentido, recuerden que nosotros partimos de una cierta conceptualización teórica de qué son las instituciones, qué es lo social, qué es lo cultural, dónde están las diferencias entre lo social, lo cultural y lo institucional. Ahí tuvimos algunas miradas diferentes, vimos la lectura que hace Bourdieu, la lectura que hace Deleuze y Foucault, y a partir de ahí fuimos a tratar de entender cómo funciona o qué representa desde esta perspectiva la institución escolar, entender a la escuela como una forma de entender o una forma de pensar la educación. Y por último, lo que estamos viendo, cómo funciona la dinámica de los grupos desde una perspectiva freudiana y de lo que puede ser una perspectiva de Paulo Freire. ¿Por qué vemos a Paulo Freire en psicología? Justamente porque, bueno, como educador de referencia, tanto mío como de muchos otros, ha establecido unos conceptos que han permitido el desarrollo de determinadas prácticas dentro de las aulas como ustedes habrán visto, dentro de los autores que nosotros vemos, el saber psicológico en sí mismo está medio entrecruzado en continuidad con otros discursos que son por ahí los discursos de la filosofía, de la sociología. Si nosotros nos centramos solamente en lo que nosotros llamamos psicología en forma tradicional, como aquella ciencia, aquel saber que habla de la mente o de la psiquis, estamos haciendo un corte tajante respecto de lo que son las implicancias sociales y políticas en cuanto a la construcción de un determinado concepto, de un determinado saber, de una determinada forma de pensar, de una determinada forma de ver. Esto lo vimos claramente en el texto de Deleuze, de Ver y Hablar, cómo la discursividad, cómo eso que nosotros llamamos los discursos o el saber, construyen determinado tipo de mirada, ¿sí? Donde hay una cierta preeminencia del saber por sobre el ver. Entonces recuerden, después abordamos el texto de Trilla, donde aborda ciertas características de las instituciones escolares, pero en función siempre de cómo se la piensa a la educación, ¿sí? Piensen que la escuela, como tal y como la conocemos, responde a una determinada idea de cómo debe ser la educación. O sea, cómo están dispuestos los bancos tiene un porqué. Por qué el pizarrón está delante responde a un porqué. ¿Por qué no nos sentamos en círculo? También hay un porqué de eso, ¿sí? En dónde están ubicados los espacios dentro de las escuelas también hay un porqué o un cómo se llegó a eso. Quiero decir, hay una lógica que es la que sostiene la mirada sobre las cosas, que establece los márgenes de normalidad y anormalidad, y es esa lógica a la que apuntamos cuando hablamos de instituciones, por lo menos desde esta perspectiva, ¿sí? Es ese cuadro, ese marco, ese margen que le da sentido a la realidad, ¿sí? Y ese sentido, como ya lo hemos dicho antes, es político justamente en el sentido de que toda construcción responde a un determinado interés, ¿sí? O por lo menos, si nosotros ahí tomamos el concepto de campo de Bourdieu,
hay determinados intereses que se disputan las categorías que le dan sentido a la realidad. ¿Sí? Mucho más en el campo de la educación, donde uno supuestamente va a sostener determinadas verdades, entre comillas, si uno se posiciona dentro de lo que es el paradigma de la escuela tradicional. ¿Sí? Lo que nosotros queremos tratar de hacer en este sentido es recuperar los saberes que sostienen las prácticas, tanto individuales como colectivas, para poder deconstruir, ¿sí? si se quiere, para analizar, para poder repensar y repensarnos a nosotros mismos dentro de los espacios, dentro de los grupos, dentro de los tiempos que se manejan los aprendizajes, las enseñanzas, los tiempos en los que se manejan los recreos y las clases, ¿sí? Para hacer una crítica respecto de los contenidos, digamos, a qué intereses responde que se enseñen tales o cuales contenidos, los métodos a través de los cuales se enseña, la forma en la cual se diferencian varones y mujeres en las escuelas, quiero decir, la escuela como instrumento fundamental para diferenciar las sexualidades en dos tipos, ¿no? Fíjense cómo la institución escolar también está enmarcada dentro de un conjunto de instituciones o dentro de un conjunto de conceptos que tampoco la dejan aislada del resto del saber social, del resto de la cultura. Por eso al principio veíamos Continuidad de los Parques, ese cuento de Cortázar en donde uno en un punto tiene esa sensación de que no sabe quién es el protagonista y quién es el lector, ¿sí? Es como que es un cuento que nos remite al infinito de la continuidad, ¿sí? Donde no hay límites concretos. Si hay un límite es porque lo establecemos nosotros. Si hay un corte es porque lo establecemos nosotros. Y en este sentido tiene mucho valor, a mi entender, la función que podemos ejercer como docentes, no tanto en función de lo que podemos transmitir, ¿no? Que ya es una metáfora, ¿no? Sino más bien en lo que podemos llegar a dinamizar, en lo que podemos llegar a producir, en realidad que el otro produzca con nosotros, ¿sí? Por eso ahí veíamos a Freud con su psicología de las masas, y por otro lado veíamos el proyecto transversal de Paulo Freire basado en lo que él llama el amor. El proyecto de Freud de psicología de las masas y análisis del yo, que es un libro muy si se quiere paradigmático en la obra freudiana. Piensen que fue un libro de los que durante el nazismo se lo buscó y fue uno de los libros quemados. Vieron que las dictaduras hacen eso, ¿no? Piensan que quemando libros se matan las ideas que esos libros sostienen. Acá pasó mucho. Si ustedes quieren y les interesa el tema, pueden ir a la página del Ministerio de Educación de la Nación y van a encontrar el listado de libros que fueron censurados por la dictadura militar. Uno de ellos, la última dictadura, uno de ellos es Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann, que es un cuento que hoy se cuenta en todos los jardines, en todas las escuelas. Pero quiere decir, Psicología de las masas y análisis del yo es un libro que escribió Freud, en donde hace un análisis primero del funcionamiento de las masas, analizando él también un texto de otro pensador de la época que se llamaba Le Bon, y a partir de ahí él construye su teoría, ¿no? Que si ustedes piensan en la teoría de la masa psicológica, la estructura de la masa es la misma estructura que uno repite o intenta repetir dentro del aula, donde hay un líder, ¿sí? Que ocupa el lugar del ideal y un conjunto de individuos que ponen a ese mismo ideal en el lugar de líder, ¿sí? O a ese mismo objeto, o a esa misma persona, o a esa misma idea que está en el lugar de ideal.
Esa es la estructura básica de la masa. Y esa estructura genera un efecto hipnótico de enamoramiento respecto de los individuos que se identifican entre sí en relación a aquel que ocupa el lugar de ideal, ¿sí? Entonces este doble nivel que hay en la estructura de la masa es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de entrar al aula, porque es la estructura que propone el aula. El aula propone al docente como el lugar del ideal, el que va a ocupar ese lugar, aquel que ocupa el lugar del ideal, mucho más en el jardín de infantes, también en la escuela primaria, y después en los niveles más altos esta figura del ideal empieza a desgranarse, ¿no? Porque ya entrando en la adolescencia, como se habrán dado cuenta, aquellos ideales de la infancia son, por llamarlo de una manera, destituidos y por qué no muertos, en sentido simbólico, ¿no? Una operación tal vez necesaria, dice Freud, la de matar a los ideales. En este sentido, la propuesta de Paulo Freire es contraria, dice. La propuesta de Freire es un dispositivo que podríamos llamar, si no transversal, horizontal, ¿no? Horizontal en el sentido de que no hay nadie que ocupe el lugar de ideal, sino que los saberes de todos son tan valiosos como el saber que puede aportar el docente. Todos tenemos para aportar algo a la construcción. Lo cierto es que ambas estructuras tienen los riesgos, conllevan riesgos en la práctica, que es, por un lado, si nosotros trabajamos desde una perspectiva horizontalista, es la dispersión del grupo, que el grupo se disperse, ya que no hay principio que lo une, que lo identifique como grupo, sino son todas individualidades juntadas en un lugar. Y así, si nosotros trabajamos desde o instauramos o aprovechamos la lógica de la masa psicológica, el riesgo que tenemos es de que el otro no piense, ¿sí? De que el otro se acomode y se amolde a las propuestas del ideal simplemente por ocupar ese lugar, que yo supongo que no sea ese el propósito del docente para el ejercicio del poder, de ese tipo de ejercicio del poder tan nefasto, ¿no? En ese sentido son como dos posiciones bien contrapuestas, ¿sí? Entonces los procesos que suceden dentro de los grupos, y es el tema que quería tocar hoy, van a estar enmarcados dentro de lo que Pigeon-Rivière llamó transferencia y contratransferencia grupal. Es un texto que tienen dentro de la bibliografía. Y por otro lado, dentro de una lógica que es la lógica de los campos de Bourdieu, ¿sí? Fíjense cómo Bourdieu, el concepto de campo de Bourdieu vuelve a entrar en juego en la teoría de los grupos. Cuando hablamos de transferencia y contratransferencia grupal, cuando hablamos de transferencia, la idea es, si yo transfiero algo a alguien, es como que yo le doy algo a alguien, ¿no? Lo que sostiene Freud con su teoría de la transferencia y Pigeon-Rivière, se diferencia un poco el concepto de transferencia respecto al concepto de transferencia freudiano, pero lo que dice Pigeon-Rivière es que dentro de los grupos uno atribuye a los otros determinados roles, ¿no? Cuando uno entra en un grupo, para integrarse a ese grupo, uno le asigna al otro un rol, en función de los grupos en los que uno estuvo transitando hasta ese momento, principalmente el grupo familiar. Entonces intenta replicar de manera inconsciente uno de los modelos de grupo que más lo marcaron, que es el modelo familiar. Entonces empieza la asignación de roles. Pero piensen que los otros individuos del grupo también hacen lo mismo sobre uno, ¿sí? Esta negociación en relación a los roles entra en un forcejeo, y entonces hay personalidades que asumen determinados roles y personalidades que no. ¿A qué hago referencia con esto? Es que algunos en los grupos se comportan de manera
diferente a si estuvieran solos, ¿sí? O de manera diferente a si estuvieran en otros grupos. Quiero decir, estos procesos de asunción y de otorgamiento de roles se dan en todos los grupos por igual, según Pigeon-Rivière. Lo que cambia es el tipo de negociación que va conforme a la personalidad de aquellos individuos que forman parte de los grupos, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, la transferencia también nos indica que lo que nosotros estamos viendo en el otro, que lo que nosotros estamos observando, en términos de significantes, se nos aparece, quiero decir, en términos de interpretación, lo que yo interpreto del otro va a estar interpretado desde las categorías con las que yo utilizo para interpretar el mundo, la realidad, las relaciones, para interpretarme a mí mismo. Entonces es probable que lo que yo lea del otro, en el grupo, esté determinado por lo que yo quiera ver. En este sentido también podríamos decirlo así en forma rápida y sencilla, que el otro es lo que yo soy, o el otro es lo que yo puedo ver en el otro, ¿sí? No es que hay un otro verdadero, sino que la realidad se constituye así, quiero decir, en este campo de negociaciones, en este campo conflictivo. Por eso quiero decir, para Pigeon-Rivière, el conflicto dentro del grupo tiene que ser el motor del grupo. No es que hay grupos hermosos, armónicos, donde no pasa nada, porque justamente eso no constituiría para Pigeon-Rivière una grupalidad en la cual esta dinámica de asunción y otorgamiento de roles esté en movimiento, ¿sí? Porque donde hay fijeza, para Pigeon-Rivière y para la teoría psicoanalítica en general, donde se fijan los roles es donde empieza a haber psicopatología. Quiero decir, vieron que en los grupos, por ahí, en el peor de los casos, siempre es la misma persona sobre la cual recaen las cargadas, siempre es la misma persona sobre la que caen determinadas características. Por ejemplo, el que hace rápido la tarea, el chupamedia, el quilombero. Quiero decir, esos roles son asignados en algún momento en el grupo. Cuando eso se fija, cuando eso se coagula, es cuando empieza la sintomatología grupal. ¿Sí? La sintomatología grupal tiene que ver con lo que produce malestar dentro de los grupos, ¿sí? Entonces, ahí siempre es interesante que el docente intervenga y ejerza determinados cortes en esas lógicas para que esto pueda modificarse, ¿sí? Así que bueno, tenemos la perspectiva freudiana por un lado, teórica, la perspectiva de Paulo Freire por otro lado, y en tercer lugar tenemos este textito de, que son 2 o 3 páginas de Pigeon-Rivière, que habla sobre la transferencia y la contratransferencia grupal, ¿sí? Yo les había dicho también que el concepto de campo puede ser incluido dentro de los grupos como otro de los marcos teóricos en los cuales, otro modelo teórico desde los cuales nosotros podemos dar sentido a lo que pasa dentro de los grupos, ya que podemos entender al grupo mismo como un campo de disputa, ¿sí? Un campo de disputa en el cual hay ciertas tensiones, ciertos conflictos que se generan en el punto en el cual uno intenta imponer su verdad por sobre la del resto. ¿Se entiende? Esto puede ocurrir en forma más transparente o menos transparente, más consciente o menos inconsciente. Lo cierto es que hay ciertos procesos que dinamizan ciertos conflictos y que si estos conflictos se acallan es porque predomina una determinada verdad, ¿sí? Fíjense cómo el modelo de masa freudiano ayuda a que no exista el conflicto. ¿Por qué? Porque existe una sola verdad, que es la verdad del ideal. Ahora, si nosotros abrimos el campo a que exista la emergencia de diferentes voces y de diferentes verdades, en un modelo que puede ser llamado, digamos, dispositivo de taller o dispositivo asambleario, van a ver que
es conflictivo, da la sensación de que hay un determinado caos, ¿sí? Pero es un caos regulado o coordinado dentro de una determinada lógica. Nunca podemos operar por fuera de la lógica, eso ténganlo en cuenta. O sea, por más que uno se quiera desligar de la lógica, del saber, de la episteme, del discurso, siempre se opera desde el discurso, porque la realidad está estructurada desde el discurso, ¿sí? Por lo menos desde la perspectiva que se propone en esta materia, ¿sí? No hay una masa, una sustancia que ya tenga estructura por sí misma, porque de hecho el concepto de sustancia es un concepto filosófico. El concepto de masa es un concepto, ¿sí? El concepto de célula es un concepto, ¿sí? Y hay modelos celulares, ¿sí? Si ustedes ven en la historia de la biología, hay modelos de célula. El átomo, que supuestamente es lo más real que hay modelos atómicos. Entonces, cuando uno aborda lo real, a lo más que puede aspirar es tener modelos explicativos más o menos coherentes, más o menos abarcativos, más o menos predictores de la realidad, ¿sí? Eso es lo que le da más potencia a una determinada teoría o a un determinado modelo, y no tanto digamos, si representa la realidad en sí misma, porque sabemos que eso no tiene sentido, digamos, dentro de esta lectura, en la cual nosotros hacemos diferencia entre visibilidades y enunciados, ya que partimos de una idea que yo les diría que es creacionista, porque en el plano de la virtualidad lo que nosotros hacemos es crear realidad, ¿sí? O sea, los conceptos son los que crean la realidad. Quiero decir, si nosotros solamente, porque voy a la cuestión de género, si nosotros contamos en nuestro arsenal conceptual solamente con el concepto de hombre y mujer, cuando vayamos a interpretar la realidad sexual, vamos a ver hombres y mujeres. Lo que no encaja ahí, no le vamos a poder dar un nombre, entonces va a quedar anormalizado, ¿sí? O lo vamos a forzar desde la mirada a ubicarse dentro de estos dos polos. ¿Se entiende esta posición? ¿Se entiende esta lectura? Entonces, digamos, con esto ya terminaríamos con una segunda aproximación a un concepto central que es lo grupal. Primero vimos cómo funciona lo social y lo institucional. Es importante que ustedes tengan esta idea en la cabeza, quiero decir, al momento de ir a un examen final, poder definir qué es lo social y qué es lo institucional, ¿sí? Si hay alguna diferencia y si no la hay. Quiero decir que ustedes puedan tener la claridad de decir, desde mi punto de vista, lo social tiene estas características y lo institucional estas otras, ¿sí? Ahora vimos una segunda unidad conceptual o un segundo núcleo conceptual que tiene que ver con cómo funciona la grupalidad. Y por último, vamos a ver, ya para la clase que viene, qué es un niño, ¿sí? ¿Qué es un niño? ¿Qué es un estudiante? ¿Qué es un alumno? Eso lo enmarcarán ustedes dentro del camino que quieran seguir para esta última etapa. Está la bibliografía para esta última etapa, que son 2 textos, o 3, que son el texto de Luciano Lutero, El idioma de los niños. Después tienen el texto de ¿existe la infancia? Como pregunta, el texto de Vaquero. Y por último, el texto de Cornu, que se llama La confianza en las relaciones pedagógicas. Bien, más allá de esto, para la vez que viene que nos encontremos, me gustaría que ustedes hayan desarrollado ya un concepto personal de qué es un niño, ¿sí? Qué cosas tiene que tener una persona para ser un niño. Yo conozco gente de 45 años que son niños. A mí me dicen a veces que parezco un niño con lo que hago. Y conozco personas de 8 años que son más adultas que otras que tienen 50. Entonces, esa es la pregunta que yo les quiero dejar para la vez que viene, si la podemos resolver. Y a empezar con el trabajo final, un trabajo
que me parece que podemos, yo estuve pensando en qué podemos hacer para cerrar la materia, nos queda un mes de clase. Me parece interesante poder escribir un texto conjunto, ustedes como grupo. Entonces, en este sentido, yo voy a abrir un documento de Google en el cual cada uno de ustedes va a ir escribiendo. Digamos, el trabajo es un trabajo de análisis y articulación entre qué es lo real, ¿no? Entre qué es lo que pasó en este tiempo de cursada, pero articulado con los conceptos de la materia, ¿sí? Cómo se vivió, si se quiere, la institución escolar, la institución educativa en sí misma, en este tiempo tan particular, pero vista a través de los conceptos que ofrece esta perspectiva teórica, ¿sí? Vamos a arrancar con un texto. Después de ese texto lo vamos a hacer un video, ¿sí? Tiene como 2 etapas. Este video después va a tener cierta circulación, pero partamos a través de un texto que funcionaría como guión, ¿sí? Como los discursos. Vieron en el texto de Deleuze que nosotros vemos lo decible, el habla, los discursos, el saber, la episteme, y lo visible, ¿sí? Que es lo perceptible, lo que percibimos. En este sentido vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a partir de lo decible, ¿sí? Es decir, pueden arrancar contando ustedes cómo vivieron este proceso, cómo se enteraron de que estábamos en pandemia, qué impacto tuvo en ustedes, qué sintieron, qué diría Bourdieu en este sentido, qué diría Deleuze, qué pasó con la escuela, qué pasó con los tiempos de la escuela, los contenidos, los espacios, qué pasó con los grupos. Quiero decir, hoy tenemos un determinado número de conceptos, un stock de conceptos con los cuales podemos empezar a pensar de diferente manera estas cuestiones que fueron pasando, hasta llegar a esta última instancia que tiene que ver con, bueno, qué pasó con los grupos y después qué pasa con los niños, ¿no? En este momento, qué podría estar pasando, porque en realidad hay que calcularlos, a menos que ustedes tengan niños cerca para observarlos, qué está pasando en ese, con los niños y con la infancia, que es la diferencia que vamos a tratar de establecer en la clase que viene, sin olvidarnos de que esto después va, lo que ustedes escriban, ¿sí? Que tiene que tener la parte personal, el trabajo personal sobre lo que le fue pasando a cada uno, anudado a la parte conceptual, que es lo más difícil, ese trabajo de articulación. Es un trabajo intelectual de que requiere sentarse a hacerlo, es un trabajo, y después de eso cada uno con su texto o con algún fragmento del texto, porque el texto que vamos a hacer es un texto colectivo, con su fragmento del texto va a armar un video, ¿sí? Lo puede armar de la forma que quiera, ya se le va a ocurrir, en función de lo que escriban, probablemente, ¿sí? En función de los discursos aparecerán las visibilidades. Quiero decir, acá es donde se va a poner de manifiesto la perspectiva creacionista que tenemos nosotros, creacionista en el sentido de que vamos a crear algo, ¿sí? Entonces desde lo que escribimos vamos a crear una forma de ver. Así que por eso, la semana que viene, sí o sí nos encontramos en alguna plataforma virtual, discutimos estas cuestiones, nos sacamos dudas y empezamos a trabajar. Yo ya voy a dejar habilitado en el Classroom un documento Google para que ustedes ya puedan ir escribiendo. Les voy a pedir que pongan arriba su nombre y apellido y abajo empiecen a escribir. Y esto sería como la evaluación de cierre de la cursada, ¿sí? Así que bueno, amigos, amigas, les mando un abrazo grande. Esperemos continuar encontrándonos de la forma que sea. Hasta